Bienvenidos a Telenit Entrevista, este espacio para la reflexión, para el análisis con los distintos portavoces municipales. Hoy nos visita el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez. Gracias por atender la llamada de Teleelch. Muy buenas, Salva, un placer acompañaros. Bueno, no nos habíamos tenido oportunidad de sentarnos en esta mesa del Telenit desde el inicio de la legislatura. Han pasado prácticamente medio año, 6 meses. ¿Qué balance hace de ese tiempo? Bueno, ha sido un periodo de adaptación a la nueva etapa que emprende el Partido Socialista en esta legislatura, después de ganar las elecciones pero no poder gobernar, asumir la tarea de fiscalización, de alternativa al gobierno municipal. Y bueno, han sido meses en los que, como pasa hoy en día en la vida, todos los acontecimientos han sucedido muy rápido, pero creo que hemos hecho un trabajo de fiscalización, de oposición seria, rigurosa, con la experiencia que tenemos, pero también planteando alternativas en estos primeros 6 meses de esta legislatura. Y sin ir más lejos, hemos hablado de ayudas al inicio del curso escolar, hemos hablado también de apoyar a las familias en los gastos de vivienda, o también, por ejemplo, de apoyar al pequeño comercio en los barrios y pedanías, ¿no? Por tanto, creo que han sido unos primeros 6 meses de labor de fiscalización, pero también de opción de gobierno que somos, planteando propuestas alternativas al gobierno municipal. Sin embargo, la respuesta que más he recibido por parte del gobierno es que son un grupo desnortados, descentrados. ¿Qué le diría al gobierno cuando le recriminan que no tienen ningún tipo de plan de gobierno? Bueno, yo creo que eso no pasa de las típicas etiquetas políticas que nos ponemos entre los grupos dentro del debate municipal, ¿no? Yo creo que queda bastante claro que estamos haciendo un trabajo muy riguroso, fiscalizando. Sin ir más lejos, en tan solo 6 meses hemos obtenido resolución afirmativa del Defensor del Pueblo en cuanto al Paseo de Germanías, resolución afirmativa del Defensor del Pueblo valenciano, del Síndic de Greuges, en cuanto al uso partidista de los medios institucionales, y ya le avanzo que en muy pocas semanas obtendremos respuesta de la Comisión Europea de los temas pendientes de movilidad, del Paseo de Germanías, y que, por tanto, creo que ponen de manifiesto que el Partido Socialista está haciendo un trabajo serio, o esta misma semana pasada hablando de gastos de dudosa legitimidad en cuanto a parques y jardines. Enseguida pregunto por todos esos temas, he tomado nota de algunos de los asuntos para luego incidir, pero un último asunto sobre ese papel que tienen como oposición, concretamente de su papel como portavoz. ¿Se siente completamente respaldado como líder de la oposición? La verdad es que sí. Dentro del grupo de compañeras y compañeros que formamos parte del Grupo Socialista, muchos de ellos con la experiencia de gobierno de la legislatura anterior, creo que formamos un equipo con experiencia, también con compañeros y compañeras nuevas que se han incorporado. Se lo pregunto sobre todo porque, por ejemplo, en los plenos seguimos viendo al que fuera alcalde de Elche sentado en el primer escaño que tiene la oposición. Y aunque no interviene en los plenos municipales, la mayoría de comentarios en todos los plenos siempre suelen ir dirigidos a él. ¿Considera que ensombrece esta nueva etapa el que siga Carlos González sentado en el pleno? Para nada. Mire, yo creo que mientras Carlos González siga siendo concejal, ocupará el primer salón del Salón de Plenos del Grupo Socialista, y lo hará porque ha sido nuestro alcalde durante 8 años y porque en estos momentos aporta experiencia, aporta conocimiento y aporta, desde luego, el cariño de muchísimos ciudadanos que muestran todos los días. No interviene en los plenos, pero luego, por ejemplo, sí que leemos reflexiones de él en redes sociales. Durante sus 8 años de gestión. Leemos luego reflexiones de él en redes sociales, aunque no lo vemos luego intervenir en los plenos. ¿Cómo se gestiona el que la persona que se siente en el primer escaño de la oposición no intervenga, pero luego sí lo leamos en su Instagram? Bueno, yo creo que en todo equipo, cada persona tenemos un papel. Carlos González durante 8 años ha sido el alcalde de Elche, y ya dejó bastante claro que él no iba a liderar la oposición. Por tanto, ahora está haciendo un trabajo, aportando serenidad y experiencia en todas las actividades que desarrolla el Grupo Socialista. Sin ir más lejos, dentro de esas resoluciones afirmativas que hemos obtenido del Defensor del Pueblo, o dentro de las alegaciones que hemos presentado al Reglamento Orgánico Municipal, a los distritos, a la zona de bajas emisiones, está su impronta y su trabajo. Y compartirá conmigo que en los equipos hay que jugar distintos papeles. Hoy, sin ir más lejos, para que usted y yo estemos aquí, hay personas detrás de las cámaras que los telespectadores no están viendo, y no por ello su papel es menos. Le he preguntado por el papel dentro del grupo municipal, ahora le pregunto como partido, porque estamos a las puertas de los procesos orgánicos del Partido Socialista en toda la Comunidad Valenciana, en todo el País Valencià. En ese sentido, está ahora mismo pospuesto el Congreso Autonómico del Partido Socialista a la espera
de que se pueda alcanzar un acuerdo entre las partes. En este sentido, Alejandro Soler siempre se ha postulado para ocupar puestos de relevancia a nivel autonómico. Si se llega finalmente a ese acuerdo, ¿cree que Alejandro Soler podría llevar tanto el peso autonómico como el peso de la ejecutiva local? Dicho de otra forma, ¿debería de ser la misma persona la que lidere el grupo y el partido? Bueno, nuestros estatutos establecen límites en cuanto a los cargos que se pueden ostentar y no pueden ser más de 2 en este caso. Habría que no he dicho que él vaya a ser el secretario autonómico, el secretario del País Valencià, sino que tenga un cargo a nivel autonómico. Bueno, como le decía, nuestros estatutos ya establecen límites en cuanto a los cargos que se pueden ostentar. Pero también le digo que vayamos por orden. En este momento estamos afrontando el reto de la renovación del partido a nivel autonómico, luego vendrá el provincial, luego el comarcal y luego el local. Yo creo que soy partidario de ir paso a paso y para Elche sería una magnífica noticia que Alejandro Soler se pudiera postular, ¿no?, como futuro secretario general de los socialistas valencianos. Estoy convencido de que lo haría muy bien y estoy convencido además que aportaría una visión más periférica al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que creo que le hace falta. Le repito la pregunta con la que le abría este tema. ¿Debería de ser la misma persona la que lidere el grupo y el partido? La misma persona que lidere el grupo que el partido. En muchos casos ha sido así y en otros no. Mire, nosotros somos ¿Qué considera usted? Nosotros somos un equipo y decidimos conjuntamente. Y cuando llegue el momento decidimos lo mejor para el partido y para los liderazgos que se tengan que dar en el futuro. En este momento el secretario es Alejandro Soler, el portavoz es Héctor Díez. Creo que el equipo está funcionando bien y cuando lleguen esos procesos, entonces decidiremos conjuntamente y en equipo lo que sea mejor para el partido. Hablemos ya de esos temas que ha abierto cuando ha hecho balance de esta legislatura, empezando por esas resoluciones que hemos recibido tanto del Defensor del Pueblo como del Síndic de Greuges, que es el Defensor del Pueblo a nivel autonómico. Porque ustedes han dicho en varias ocasiones que el equipo de gobierno está haciendo lo que criticaba cuando estaba en la oposición. Así es, porque esa resolución del Defensor del Pueblo que hemos obtenido ahora es exactamente la misma que obtuvo Pablo Ruz en el año 2021. Y el Defensor del Pueblo deja muy claro que los medios institucionales del Ayuntamiento, el Gabinete de Comunicación y de Prensa, los periodistas que se contratan en el Ayuntamiento, las redes sociales del Ayuntamiento, son para dar información objetiva y veraz al ciudadano sobre la gestión municipal. Cuando entramos en el terreno de la confrontación política, de la crítica legítima, los grupos políticos tenemos que utilizar los medios de los grupos. Y si el gobierno municipal de PP y Vox quiere dedicar tiempo a criticar al Partido Socialista, a la gestión del anterior alcalde, puede hacerlo. Yo creo que es una pérdida de tiempo, pero debe hacerlo o en el grupo municipal o en su partido, no empleando medios que pagamos todos los ilicitanos de nuestro bolsillo. Si el equipo de gobierno hacen lo que criticaba, ¿se podría reformular diciendo que ustedes critican ahora lo que hacían cuando estaban en el gobierno? Porque la resolución de Greuges es prácticamente idéntica a la que se recibió cuando ustedes estaban en el gobierno. Bueno, yo creo que nosotros tomamos buena nota de lo que decía el Defensor del Pueblo. Nunca se había obtenido una resolución como esa en el Ayuntamiento de Elche. ¿Cómo se refiere a la anterior etapa? Sí, a la anterior, a la de 2022. Y en el momento en que la recibimos, dejamos de emplear los medios municipales para hacer valoraciones sobre la oposición o sobre el gobierno anterior. Es cierto que muchas veces para contextualizar entiendo que es necesario situar los acontecimientos. Entonces no pero estamos hablando estén criticando lo mismo que hacían cuando estaban en el gobierno. Pero estamos hablando en este momento de no hacer una valoración de la gestión anterior para contextualizar, estamos hablando directamente de descalificaciones. Estamos hablando de que el gobierno actual dice claramente que hemos sido negligentes. Y creo que, desde luego, eso no tiene cabida y el Defensor del Pueblo lo ha dejado muy claro. Otra de las críticas que han hecho durante las últimas semanas, de hecho la primera de este 2024, ha sido el fraccionamiento de contratos. Concretamente ha puesto la lupa sobre el de los arreglos florales. Así es, hemos visto que en los últimos meses han aparecido muchísimas flores y plantas en Elche, especialmente en la zona centro, tengo que decirlo así de claro, es evidente, y nos ha preocupado mucho cómo sin ningún tipo de contrato, porque viniendo de nuestra gestión sabíamos que no había contrato en torno a esta cuestión, pues cómo se habían comprado tantas flores y tantas plantas. Y lo que ha quedado demostrado con lo que hemos dicho del Partido Socialista es que se ha excedido el límite de gasto con un solo proveedor del 5.000 masiva, que deja claro el presupuesto que no se puede exceder, y luego
que para evadir el contrato menor o una licitación se ha repartido el gasto de 40.000 euros entre hasta 9 proveedores para no pasar del límite de 5.000 masiva, que sí que se ha hecho con uno. Por tanto, lo que hemos hecho es preguntar a la interventora municipal si tiene constancia, si podemos estar ante un caso de fragmentación de contratos y, por tanto, ante un delito, y, desde luego, si no tenía constancia, qué medidas va a tomar, porque, desde luego, creemos que para poder pagar todas esas facturas van a tener que ir a la Junta de Gobierno para proceder al pago mediante un informe de la interventora. Cuando hablamos de contratación de distintos productos con el mismo proveedor, es parecido también a lo que se hacía en la anterior legislatura. Los técnicos municipales son los mismos los que firman ese tipo de contratos. Mire, yo lo que le puedo decir es que fui concejal de Parques y Jardines y nunca gasté en un mes 40.000 euros en flores, que me parece una auténtica barbaridad. Las flores es ahora el contexto, pero la forma de proceder es parecida a la que se hacía o igual a la que se hacía en la anterior legislatura. Desde luego, con gastos no esenciales, no. Ahora bien, yo entiendo que si alguien se queda sin contrato en un gasto que es esencial, pongamos programas de apoyo a familias en exclusión social, o pongamos servicios de gestión directa, como pueda ser la oferta de unidades de enterramiento en nuestros cementerios, entiendo que si uno se queda sin contrato tenga que seguir prestando el servicio. Ahora, para la ornamentación, para el decoro, desde luego uno no se puede saltar la ley de contratos. ¿Y en su momento eso no era fraccionamiento de contratos? En nuestro momento, para gastos de este tipo, no se produjo ninguna situación de este tipo. Se discierne entre si es ese tipo de contrato o no, si es para ese tipo de cosas o no. No, yo lo que le estoy diciendo es que el Partido Popular nos llegó ante la Fiscalía ante supuestos 2 millones de euros de gastos por fragmentación de contratos. En ese caso, la Fiscalía dejó claro que lo archivaba porque no había ningún indicio de delito. Yo lo que le estoy diciendo es que entendería que ante una situación de un gasto esencial que sí o sí se tiene que prestar, porque si no hay personas que se ven perjudicadas, se hiciera el gasto en la medida en que se le pone solución generando ese contrato. Pero cuando estamos hablando de cuestiones que no son esenciales, que no hay perjudicados, en este caso le he puesto el ejemplo de los vales de comida para personas en riesgo de exclusión social, pues creo que no hay margen para actuar sin contrato. Uno se espera, hace el contrato y luego compra las flores en base a la ley de contratos, no lo hace al revés. Ha hablado de la resolución del Síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo, y ha dicho que en las próximas semanas, meses, conoceremos la de la Comisión Europea sobre los carriles bici. ¿Considera que no se han desmantelado correctamente? Bueno, creo que se fue de manera rápida, atropellada, injustificada y, desde luego, con unos informes que han puesto de manifiesto que eran informes hechos para la situación, para el momento y para justificar que se eliminara, por ejemplo, el de Juan Carlos I. Lo firmaba la policía, hechos por la policía, ¿se refiere? Sí, me refiero a que ahora, en este momento, tenemos más velocidad en Juan Carlos I y más coches en doble ¿Pero fila. se refiere a que los contratos fueron hechos a propósito por la policía para desmantelar los carriles bici? No, me refiero a que en este caso se tomó una decisión totalmente política, porque en todas las calles se puede producir una situación de un accidente, pero uno lo que hace no es quitar la calle, uno lo que hace es tomar medidas de, bueno, pues intentar, desde el punto de vista de las medidas de seguridad vial, poner un espejo, cambiar la señalización horizontal, la vertical, reforzar la señalización, en definitiva. Yo creo que esto es lo que pedía el carril bici de Juan Carlos I, no quitarlo de manera drástica, cargándose en este caso la ronda interior de carril bici y, desde luego, poniendo de manifiesto que ahora tenemos una calle que ha ganado en velocidad y que, desde luego, tiene doble fila. Y no lo digo yo, lo dicen los propios vecinos. Habla de rapidez, contrasta, por ejemplo, con palabras que le hemos escuchado también en las últimas semanas sobre la lentitud que ha tenido el Gobierno con otros proyectos que han hecho perder al Ayuntamiento fondos europeos porque no se han justificado a tiempo a fecha del 31 de diciembre. ¿Considera que el Gobierno podría haber justificado más proyectos de los que ha hecho? Yo creo que hay un caso muy claro y es el del Paseo de Germanías. En el caso del Paseo de Germanías llevamos 4 meses y medio de obras. Al final se ha podido justificar apenas el 35% de la obra. Si en vez de 2, 5 personas a lo máximo trabajando diariamente durante estos 4 meses y medio hubiera habido 20, 30 personas, creo que estaríamos hablando de un porcentaje más alto. Y no acabo de entender por qué el Gobierno municipal no ha apretado a la empresa para que hubiera más trabajadores. Eso iba a preguntarle, ¿es función del Gobierno decir cuántos trabajadores deben de estar en esa obra? Hombre, es función del Gobierno pedir a la empresa celeridad,
cumplir los plazos y sobre todo cuando hay una subvención en juego. ¿Y por qué no se hizo durante el final de la anterior legislatura? ¿Por qué qué? No se hizo durante el final de la anterior legislatura. Bueno, creo ¿Por qué no se premiaron muchos de esos proyectos, como el pabellón de deportes adaptado, plataformas únicas o la propia remodelación del paseo de Germanías? Sí que se premiaron, pero a veces hasta que no se acabaron los proyectos. El proyectos. paso del tiempo hace que nos olvidemos de las circunstancias. La estrategia de UCI se obtuvo de fondos europeos, para que la ciudadanía nos entienda, se obtuvo la legislatura anterior, vivimos una situación de pandemia durante un año, pero luego tuvimos una situación de crisis de precios que derivó en tener que repetir licitaciones porque estas se quedaban desiertas. Le recuerdo que el paseo de Germanías es uno de esos casos. Hubo que licitarla 2 veces para que no se quedara desierto. Eso es tiempo, es revisión de proyectos y todo para conseguir que al final se iniciara la obra. Además, tengo que decirle que de la veintena de proyectos de los fondos europeos EDUSI, estamos hablando tan solo del Palacio de Deportes y del paseo de Germanías. Si la cruz era tan importante que se retirara para cumplir con las leyes de memoria histórica, ¿por qué no lo hicieron directamente sin esperar a la remodelación? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores. El primero, de oportunidad. Creo que la oportunidad que brindan los fondos europeos y de remodelación de la plaza, creo que da lugar a que se pudiera plantear la retirada de la cruz. Nunca la destrucción, porque se está faltando a la verdad cuando se dice la destrucción. Aquí nadie está hablando de destruir la cruz, se habla de retirarla. También por una cuestión normativa, de cumplir la ley de memoria democrática y también de cumplir la ley autonómica, que es nueva y que lleva aparejado un listado de bienes vestigio de la guerra civil y en este caso del franquismo, que pone de manifiesto que es un monumento franquista. ¿Y por qué no lo hicieron franquista directamente cuando salió Y por esta último, ley? y creo que más importante que todo esto, al final por una cuestión de dotar a Elche de plazas en un contexto de ciudad moderna y democrática. Yo me quedo con un monumento a los derechos humanos y no con un monumento franquista. ¿Pero por qué, insisto, por qué cuando salió esa ley autonómica o sabiendo que existía la ley de memoria histórica no se retiró si estuvieron 8 años en el gobierno? Vuelvo a insistir, por una cuestión de oportunidad y aprovechar el proyecto de remodelación de la plaza, porque al final, como es lógico, los vecinos por un lado piden que se remodele la plaza porque estaba más que amortizada, solo había que verla, estaba igual que cuando nosotros éramos pequeños, también por una cuestión relacionada con que Elche gane un nuevo museo, musealizar un refugio de la guerra civil. En Elche no tenemos ninguno musealizado. Y luego, por último, dotar a la plaza de un contexto de interpretación de la guerra civil en el marco de los derechos humanos con ese monumento a los derechos humanos. Yo creo que era un proyecto integral y por eso planteábamos actuar desde esa convocatoria de fondos europeos. Habla de rapidez de la administración, que en muchos casos se han podido perder esas oportunidades de los EDUSI por falta de rapidez. Sin embargo, sí que vemos que hay rapidez administrativa con otros asuntos, por ejemplo, las plataformas únicas o la calle José García Fernández. Entonces, ¿por qué esos proyectos EDUSI no han sido rápidos administrativamente? Bueno, yo no sé si es que el Gobierno municipal tiene más interés en poder decir que se ha perdido la subvención con el Partido Socialista que en apremiar a la empresa, pero resulta muy llamativo que corriendo para las Navidades se arreglen 4 calles del centro y llevemos 4 meses y medio con el paseo de Germanías levantado y sin poner ni una sola loseta, ni una sola. Y yo le digo que vivo de camino al paseo de Germanías y todos los días he pasado 2-5 personas, no más. Es muy llamativo y alguien debería dar una explicación. Con lo cual está dejando entrever que sí que ha habido una intencionalidad política de dejar perder esa subvención. Pues espero que no, pero los hechos dan pie a pensar otra cosa. ¿Y sobre otros proyectos como el pabellón de deportes adaptado? Bueno, en este caso, el Palacio de Deportes adaptado, yo creo que es una infraestructura de ciudad muy importante, la más importante de la estrategia DUSI, no exenta de dificultades en la licitación. La verdad es que fue una licitación a la que se presentaron más de una docena de empresas y mantuvieron una lucha, diría que encarnizada, en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por quedarse la licitación, recurriéndose unos a otros, y esto hizo retrasar mucho la licitación, al tiempo también que fue una obra que se vio dentro de esos 6 meses, 12 meses de contexto de incremento de precios, en la que hubo que revisar el proyecto hasta en 2 ocasiones. El proyecto comenzó con 7 millones y acabó con 11. Eso todo hay que reflejarlo dentro del proyecto y es tiempo administrativo muy importante. Mire, nosotros hicimos todo lo que pudimos, ojalá hubiéramos podido hacer más, pero lo importante es que al final Elche tendrá Palacio de Deportes nuevo. Queda ya apenas un minuto para acabar esta entrevista. Me gustaría preguntarle también si han retomado ya la normalidad en la actividad dentro del partido, en la sede del Partido Socialista.
Así es, la hemos recuperado por fin, celebrando nuestras reuniones, nuestras actividades, nuestras charlas, abriéndola a muchos colectivos que la utilizan a diario para ensayar teatro, para recitar poesía, porque nuestra sede es una auténtica casa del pueblo abierta a la ciudadanía, pero tengo que decirle que hemos vivido semanas muy complicadas y yo, que ya tengo a mis espaldas 20 años de militancia en el Partido Socialista, nunca había visto la sede del partido tanto tiempo cerrada, y menos por una situación como la que hemos vivido en España en estos últimos meses, por la nueva legislatura y por la llamada ley de amnistía, ¿no? Han sido días muy tristes, pero la familia socialista es grande, es fuerte, y la sede vuelve a estar abierta y la militancia activa. ¿Está usted a favor de la ley de la amnistía? Así es, creo que es una oportunidad para que avancemos en una España plural y diversa, y creo que, teniendo en cuenta que tenemos en este caso una autonomía como Cataluña, donde hay un número muy importante de ciudadanos que prefiere la independencia, creo que soy partidario de poner toda la carne en el asador para apostar por un Estado moderno en el que cabemos todos y en el que tenemos que convencer a todos de que convivir juntos es lo mejor para todos. Héctor Díez, gracias por estar hoy aquí en Telint Entrevista. Gracias a vosotros. Y le invitamos a, dentro de un mes, dentro de 4 semanas, volver a este programa para seguir analizando y dando respuestas sobre la actualidad. Será un placer, Salva. Y a todos ustedes les invitamos a conectar la semana que viene con un nuevo portavoz y a recuperar esta entrevista y todas en nuestro apartado web de teleelch.es.